bienvenidos a todos a este episodio 1 de Bicarbonato Podcast. Ya por fin salió estamos grabando el oficial episodio 1. Estoy acompañado por Juan Carlos Díaz. Gracias, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en el streaming, estamos por Twitter, estamos en la página y ya es el primer episodio. Vamos a hablar hoy sobre un tema importante. Ya hablamos la vez pasada sobre los tipos de internet. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de computadora, ¿no? Sí. Entonces esa es la idea y para eso pues trajimos a un experto, el señor Alejandro. Hola, ¿qué tal, amigos? Pues sí, espero que el tema de hoy no empiece a arder y se arme una batalla campal, pero vamos a hablar de pero explicar por qué el señor usa Windows, el señor usa Linux y yo no hace falta que le diga que uso, ¿verdad? Sí, y bueno, vamos a hablar un poco de las ventajas que tiene cada sistema operativo, cada tipo de computadora, sobre todo porque hay gente a la que se le presiona o manipula para que se vaya por alguno de los sistemas operativos existentes y pues mejor les damos un punto de vista sobre lo que nosotros vemos como ventajas y desventajas de alguno de ellos. Entonces, empezamos con qué tipo de computadoras ¿Cuál deseas empezar? Bueno, yo creo que lo primero que vamos a empezar es por lo que, por ejemplo, las personas ven cuando entran a una tienda y ven los diferentes sistemas y precios también, muchas de esas computadoras. Sí. Para este programa creo que vamos a usar el término computadora aplicado independientemente si es una PC, una Mac o una caja de Linux. Por ejemplo, vemos que hay computadoras que cuestan, muchas veces tienen quizás la misma potencia, pero tienen un costo mayor en el caso de Apple y Mac. Y también vemos pequeñas laptops que traen Linux, que son también tienen un costo más reducido que las versiones con Windows. Y esto muchas veces tiene que ver por cómo es que se comercializan los sistemas operativos. Los sistemas operativos son diferentes piezas de lo que es el software del hardware. Sin embargo, comercialmente, el hardware tiene que tener un software. Entonces, el precio muchas veces cambia dependiendo qué sistema operativo estemos escogiendo. Espérame, Ricardo, vamos a explicar un poco lo que es el hardware y el software. El hardware es el equipo, lo físico que ven, y el software es el sistema operativo, lo que está dentro, lo que ustedes ven en la pantalla, exactamente. Entonces, hardware y software. Y la diferencia a veces, por lo que estás comentando, es que un mismo hardware con los tres sistemas operativos funciona diferente. Así es. Y cuesta diferente. El mismo hardware, puedes hacer lo mismo con un hardware de, ¿qué te gusta? Un sistema básico de 4,000 pesos, puro CPU, Sí. $40, $400. Un puro CPU te puede servir muy bien en Linux, te puede servir más o menos en Windows Vista, más o menos en Windows 7 creo que ya va a funcionarles bien, y no te puede servir en Mac. Claro. O sea, por lo que pide, el requisito que pide, ¿no? Claro. Ahora, lo que pasa también muchas veces es que las personas que compran, por ejemplo, una Mac, el hardware sí es específico, Claro, al software, en este caso. Sí, la arquitectura es... Mac lo hace sus propias computadoras, o sea, Mac no tiene que hacer un sistema operativo que entienda 500 tarjetas de red, 1000 cámaras de video, 5000 impresoras. No le importa tanto, o sea, está enfocado más en... Él hace sus cosas. Él hace sus propias cosas, ¿no? Y es que todo está por un mismo vendedor, mientras que en Windows entra lo que es Microsoft, que es una empresa de software, y lo que es, por ejemplo, Dell o HP, que es una empresa de hardware. Acer, Compaq, etc., ¿no? Sí. Entonces, en el caso de Linux no hay un vendedor. Entonces, esto se vuelve un poco más fácil en el sentido de que el software ya es completamente independiente del hardware en donde corre. Y esto hace muchas veces que, por ejemplo, puedas tener Linux tanto en una máquina que se hizo para correr en Windows como en una máquina que se hizo para correr en OS X que la hizo Apple en este caso. Entonces, lo que vemos también es que los precios son muy diferentes. En el caso de Windows, el sistema operativo
y a veces tiene pocas aplicaciones que te incluyen dentro del sistema operativo. En el caso de Mac, cuando nosotros instalamos una Mac, tiene muchos más componentes. Enfocado a multimedia y a uso, ¿no? Pero también tiene software, por ejemplo, de edición de texto y de... No la trae un text edit como un notepad. No, creo que la Mac cuando la instalas se vende como diciendo lista para usarse, ¿no? Ajá. O sea, la prendes y está todo funcionando, ya traes un buen manejador de fotos, un buen manejador de videos. Todo lo que es multimedia ya viene muy bien integrado, pero no trae nada no trae una Office, un Excel, un Word o una base de datos o Excel, una hoja de cálculos en sí, como si lo trae Linux. Sí, en el caso de Linux tenemos lo que es la suite ofimática, ya viene dentro del sistema operativo, y también tenemos todos componentes ya de internet, lo que sería el navegador, pero también tienes mensajería instantánea. Ya tienes clientes FTP, clientes de correo electrónico. Entonces tienes ya todo el software que normalmente usarías en una máquina de escritorio. En el caso de Windows, por ejemplo, tendrías que instalarlo, descargarlo de sus páginas e instalarlo, mientras que en el caso de Linux ya viene muchas veces dentro del puro disco. De la distribución, ¿no? Ya viene incluido. Un poco lo que me ha pasado en la experiencia con mi familia que te platiqué hace un momento. Uno de los problemas más importantes era al momento de chatear, al momento de usar el mensajero. Aquí hay unas ventajas y desventajas en los tres sistemas operativos. Lógicamente Windows, que es el creador del Messenger, que es el mensajero más popular, el MSN de Microsoft, lógicamente en Windows funciona muy bien, entre comillas, gráficamente es muy visual, es muy bonito, muy atractivo. Cuando lo traspasas a un Linux o a una Mac, pierdes esas características, ¿no? Por ejemplo, no hay videoconferencia al 100%, los dibujitos no son tan fáciles de instalar, cuesta un poco más de trabajo hacer la instalación, pero tienes una ventaja completa contra Windows, que son los virus. Los virus que se transmiten a través del mensajero, claro. A mí me puede llegar la invitación de, mira, ya miraste la foto y puedes entrar y no te pasa nada. En Linux creo que es lo mismo y tampoco te pasa nada, ¿no? Sí, muchas veces tiene que ver por el punto que te digo de los vendors. O sea, el vendor crea, o el vendor en este caso quiero decir la empresa, que la que crea el servicio, ellos le ponen todo lo que ellos necesitan. Pero por ejemplo, este mismo caso se puede aplicar si yo instalo un mensajero universal en Windows. Si quiero usar el MSN, ese no va a tener todas las cosas que me trae el mensajero oficial de la empresa que lo creó. Sí. Entonces sí, es muchas veces el paradigma de decir, bueno, si viene el producto creado por el proveedor, muchas veces tiene más funcionalidad que si viene creado por una tercera empresa o una tercera entidad, ¿no? Mira, por ejemplo, Dark Tyron nos está diciendo aquí en el streaming que, bueno, pero ¿quién tiene los mejores juegos? Bueno, por ejemplo, una de las cosas interesantes es que, por ejemplo, en Linux separan los juegos, o sea, lo que es el motor de los juegos, y ellos crean sus propios juegos. Entonces ahorita hay una cultura muy fuerte para los gamers, que es la de modding. Entonces que agarran juegos y los modifican y te vienen y como el motor de Doom, ¿no? Es uno de los más usados en Linux, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Linux tú tienes, en shooters, tienes muchos diferentes sabores de Doom, por ejemplo, por decirlo así. Sí, puedes estar matando gallinas como puedes estar matando zombies, ¿no? O sea, cada quien diseña lo que quiere. Y algo interesante de los juegos es que también tiene mucho que ver el grado de, bueno, una de las cosas que quizás vieron en las consolas es que Nintendo, por ejemplo, no se enfoca tanto en tener las mejores gráficas para hacer un mejor juego. Claro. Entonces, en el caso, por ejemplo, del desarrollo abierto, muchas veces tiene que ver que precisamente